hasta la muerte, por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Dice el Señor: miren que llega el día en que estableceré con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá una nueva alianza. No será como la alianza que establecí con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Esa alianza la violaron ellos, y estuve que mostrarle que yo soy el Señor. Cuando llegue aquel día, estableceré la nueva alianza con el pueblo de Israel. En los siguientes términos, son sus propias palabras. Pondré mi ley en su conciencia y la grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente para llegar a conocerme, lo dice el Señor. Porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor, cuando perdone sus culpas y olvide sus pecados. Palabra de Dios. Crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Remuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Crea en mí un corazón puro. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía librarlo de la muerte, y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia, y así, sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre la gente que había subido a Jerusalén a adorar a Dios con motivo de la Pascua, había algunos no judíos. Se acercaron pues a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y habló con Andrés, y ambos se acercaron a Jesús y se lo dijeron. Jesús les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro, si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se apega a la vida, la pierde, pero el que no se apega a ella en este mundo, se asegura una vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. Al que quiera servirme,
lo honrará mi Padre. Ahora mi alma está angustiada. Le pido al Padre que me libre de esta hora, pero si para esta hora viene el mundo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que se hallaba presente al oírla pensó que era un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús entonces dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Este mundo va a ser juzgado ahora. Ahora va a ser expulsado el que domina este mundo. Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con estas palabras daba a entender cómo iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el proceso que venimos haciendo este domingo de Cuaresma y esta semana que sigue, nos va a poner a meditar en el efecto salvador del amor de Dios. Es decir, cómo el amor de Dios transmite vida. Eso es lo que quiere decir salvador. Salvación es vida. Salvar es infundir vida. Lo que nos plantea el Evangelio se presenta en una circunstancia muy concreta. Jesús entra en Jerusalén y cuando Él entra, pues la expectativa de la gente era una expectativa que Él no había alentado, una expectativa mesiánica, nacionalista, que veían en Él a una especie de David reeditado. Por eso Jesús optó por entrar montado en un borrico. Esa renuncia al nacionalismo, más la noticia que venía regándose de que Él le había resucitado a Lázaro, eso hace que se cree, digamos así, una nueva expectativa, no la del Mesías nacionalista, sino la del Mesías que viene en son de paz. Y al mismo tiempo, no la del guerrero que va a dar muerte, sino la del hombre de Dios que quiere responder al ansia de vida que hay en cada ser humano. Por eso, cuando Jesús entra en Jerusalén, al mismo tiempo que está toda esa cantidad de peregrinos judíos, hay también un grupo de extranjeros. Estos extranjeros son simpatizantes de la religión judía o prosélitos ya, es decir, gente extranjera que ha aceptado la ley judía y se está rigiendo por ella. Pero entre ellos hay algunos que ya no sienten tanto interés por el templo y por su culto, porque han oído hablar de Jesús. Y en tanto que en el templo de Jerusalén encuentran un nacionalismo excluyente, en Jesús encuentran un universalismo incluyente. Así que abandonan la idea de dirigirse al templo de Jerusalén y salen a buscar a Jesús.
Le plantean primero la cuestión a Felipe, el de Betsaida. Esta indicación de Betsaida es interesante, porque Betsaida era una población que quedaba prácticamente fuera de la frontera de Galilea, pero que estaba habitada por judíos y paganos y convivían allí normalmente. De ahí de Betsaida eran Pedro y Andrés. Además, Betsaida quiere decir la casa de la pesca, y es una forma muy sugestiva de referirse a la misión entre los paganos. Así que la mención de Betsaida tiene que ver más que con el origen de Felipe, con el asunto que aquí está en juego, y es si el mensaje de Jesús es solo para judíos o también es para los otros pueblos. Y Felipe no sabe qué hacer con esa solicitud. Ellos le preguntan que si pueden ver a Jesús, y Felipe no sabe qué hacer con eso, porque Felipe era nacionalista, y claro, con esa estrechez de miras, él no podía captar que los extranjeros tuvieran interés en la persona de Jesús. Así que Felipe va donde su compañero Andrés, pero Andrés es de otro talante. Andrés era de Betsaida, Andrés era un hombre abierto. Andrés le ha captado a Jesús el mensaje del amor universal. Así que Andrés dice: no, vamos a decirle a Jesús. Le plantean la cuestión a Jesús y Jesús declara: llegó la hora. Recordemos cuando al principio la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y él dijo: mi hora no ha llegado todavía. Ahora llegó la hora de la nueva alianza, la del vino nuevo, la del vino mejor, es decir, la del amor que va a todos los pueblos de la tierra, el amor universal. Llegó la hora, y esta llegada de la hora implica que ese amor se va a manifestar dando vida a muchedumbres, a toda la humanidad, pero que al mismo tiempo el amor da vida en la medida en que se da. Y Jesús pone una comparación que todavía hoy nos resulta ilustrativa. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Hagámoslo con las semillas que nosotros conocemos, el grano de maíz o cualquiera. Si uno tiene un grano de maíz en un estante, ahí permanece. Pero si coge ese grano de maíz y lo entierra, el maíz germina. Aparentemente desapareció el grano, pero surge una planta que produce una mazorca y que da muchos granos. Con esta imagen Jesús quiere dar a entender que el amor que se da no muere, sino que se multiplica. Y así quiere Él que sus discípulos entendamos la vida y la muerte. La vida es un amor que continuamente se da, y la muerte constituye el don total de nosotros mismos para expandir al máximo nuestra vida. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, creeríamos nosotros que con la muerte se da la aniquilación de la vida.
Y lo que Jesús nos hace ver es que con la muerte se produjo el don total, así como el grano se da totalmente para germinar. Y eso no produce muerte, sino más vida. Con esta imagen también Él nos quiere hacer ver que cuando nosotros damos nuestra vida en el servicio, en la ayuda, en la compasión, en la comprensión, cuando nosotros nos prodigamos a nosotros mismos, no estamos desperdiciando nuestra vida. La estamos invirtiendo en una inversión que rinde al 1000%. Entonces, Jesús nos hace pensar en lo contrario. El que se apega a su vida en este mundo. No habla simplemente del que se apega a su vida. Él sitúa ese apego en este mundo. Este mundo es este ámbito de injusticia, de exclusiones, de maldad. Apegarse a la propia vida en este mundo significa hacerse cómplice de ese orden injusto en el cual los seres humanos no viven, sino que apenas sobreviven. El que se apega a su propia vida en este mundo la pierde. En cambio, el que se desprende de su vida la asegura para la vida eterna. Esto es la contradicción más rara que nosotros podíamos imaginarnos. Que la vida no se salva guardándola, protegiéndola, sino entregándola, dándola. Y que en cambio la vida que se guarda y se protege es una vida desperdiciada. Con estas dos enseñanzas, entonces Jesús ahora invita: el que quiera ayudarme, que me siga. Donde yo esté, allí estará el que me ayude a mí, porque mi Padre lo honrará. La honra del Padre no consiste en que lo ponen a uno en un pedestal y entonces apláudanlo, no. La honra del Padre consiste en que nos hace sus hijos como Jesús. Y este hacernos hijos como Jesús implica que el Padre vuelca sobre nosotros su vida, su Espíritu Santo, y nos hace capaces de dar vida como Jesús. En el fondo, y esto es algo que nosotros al meditarlo nos vamos a sentir más que honrados, enaltecidos, exaltados. En el fondo, lo que Jesús está diciéndonos es que a todo el que se dedique a ayudarle a Él, el Padre lo constituye Salvador de la humanidad. Podríamos decir que todos nosotros, en la medida en que seguimos a Jesús y estamos dedicando nuestra vida al bien de la humanidad, somos salvadores con Él. Esto es algo grandioso. Sin embargo, Jesús sabe que esa entrega suya va a encontrar una resistencia. Y la resistencia está de parte de los que están instalados en el poder, que no quieren entregar su vida, sino más bien sacrificar la vida de los demás a favor de la suya. Ellos son los jefes del mundo,
es decir, los dirigentes de ese sistema de vida egoísta e injusto. Y por eso Jesús se ve como angustiado frente a ese odio que se ha desatado contra él. A Jesús no lo preocupa propiamente la muerte, porque él conoce al Padre y sabe que del Padre procede una vida que es superior a la muerte. A Jesús lo que lo preocupa es ese odio asesino que tienen sus opositores, porque ese odio los va a llevar a su propia destrucción. Jesús quiere salvar y ve con preocupación que estos se quieren despeñar. Jesús quiere que todos vivamos y le angustia ver que estos prefieren morir antes que amar. Por eso dice, ahora me siento agitado, pero ¿qué voy a decir? ¿Le voy a pedir al Padre que me libre de la muerte? Pero si para eso fue que yo vine. Jesús tiene claro que Él vino a entregar su vida y a entregarla hasta el don total. Así que la única oración que Él tiene en ese momento es, Padre, glorifica tu nombre. Dios se glorifica dando vida, porque Él es Padre, y la gloria del Padre consiste en engendrar hijos. Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre responde, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Lo glorificó en el bautismo cuando le infundió el Espíritu Santo, la vida misma de Dios. Y lo va a volver a glorificar cuando lo resucite de la muerte. Esta respuesta del Padre para unos parece una amenaza y por eso hablan de trueno. Para otros es un mensaje de Dios y por eso hablan de ángel. Y es que lo que pasa es una cosa. El mundo, este mundo inicuo, mezquino, injusto y malvado, esa sociedad, esa organización, ese sistema social egoísta ya ha sido juzgado. Este mundo va a ser juzgado ahora y va a ser expulsado el que lo domina. El juicio del mundo no consiste en que Dios se sienta en un trono y dice, este mundo queda condenado. No, el juicio del mundo consiste en el hecho de crucificar a Jesús. Cuando el mundo crucifica a Jesús, se juzga a sí mismo y se condena a sí mismo. Pero en cambio Jesús, levantado en la cruz, se convierte en el signo del amor más grande, el que da la vida por los que ama, y se convierte en el foco de atracción de toda la humanidad que quiere amar y que quiere dar vida. En ese Jesús crucificado encontraron inspiración los primeros mártires cristianos, los que fueron capaces de afirmar la libertad de amar por encima del miedo a la muerte, los que fueron capaces de amar incluso a sus verdugos. En este Jesús crucificado han encontrado inspiración las madres
que han sido capaces de dar su vida por sus hijos en el día a día. Incluso las madres valientes que prefirieron exponer su vida antes que eliminar la vida de su hijo en un momento difícil. Yo conozco muchos casos de ellos, comenzando por mi propia madre. El médico le dijo que tenía que abortar porque de lo contrario ella iba a morir en el parto. Y se negó. No le voy a quitar a un hijo mío su vida por apegarme a los pocos años que me quedan. Ella no sabía que le quedaban todavía 50 años. Pero es que esa es la realidad. Jesús, que muere en la cruz, se convierte en la inspiración para todos los que quieren la salvación de este mundo, la vida de este mundo. Encontremos también nosotros en Él nuestra inspiración.